Bueno, señores, vamos a recibir ya en el living de Buen Día Uruguay a la doctora Fabiana Goyeneche. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo en esta nueva gestión, bajo el mando del ingeniero Daniel Martínez. Con estos primeros días que me decías te tienen han sido días bastante intensos. Y sí, son días de cambios para quienes ingresamos, de cambio para quienes estaban allá trabajando en la Intendencia, y eso siempre hace un poquito intenso la jornada, pero la verdad es que de una forma muy positiva en realidad, estamos muy contentos. Tengo que decir que me han recibido muy bien, estoy muy contenta con la gente con la que estoy trabajando, y eso siempre motiva a seguir adelante. Ahora, pero hablando de intensidad, o hablar de intensidad es hablar de tu vida también. Sí. Porque te viniste muy joven del interior a estudiar aquí a la capital, desarrollaste 2 carreras, abogada, escribana. Durante tu etapa de estudiante ya te vinculaste un poco a lo que es la vida política en realidad, y fuiste activa trabajadora, la cara visible del movimiento para conseguir no a la baja, y no has parado. Y ahora esto, o sea, en pocos años de vida has generado muchas cosas y te han pasado muchas cosas también. Sí, definitivamente. Yo pienso que tiene que ver un poco con la personalidad y con lo que uno ha aprendido, ¿no? Yo vengo de una casa en la que siempre percibí el ejemplo de trabajar mucho, de trabajar intensamente, de esforzarse por lo que uno quiere, por aquello en lo que uno cree, y bueno, y son las mejores motivaciones que uno tiene para trabajar y para hacer aquello que le gusta también, ¿no? Creo que la gran clave de todo esto es el disfrute también. ¿Qué tan de sorpresa te tomó el llamado de Daniel Martínez para convocarte para el equipo? Muchísimo, es decir, Daniel durante todo el proceso de la campaña a todos nos dijo lo mismo que dijo en reiteradas ocasiones públicamente, que bueno, él en su momento si llegaba a ser intendente, iba a decidir quién iba a cada lugar de acuerdo a los criterios que ha repetido un montón de veces. Nunca le dijo a nadie, quiero que estés en tal lugar o me gustaría que tal persona, que Fabiana esté con tal responsabilidad. Es decir, nunca se habló y de hecho uno de los compromisos que él pretendía era que uno formara parte por la convicción de estar apoyándolo en la campaña y de lo que está buscando y no es por estar pensando qué es lo que va a hacer. Lo cierto es que me enteré de forma muy sobre la hora en cuanto cuando fue público. Con todos fue igual porque su decisión fue esa y me tomó por sorpresa, sí, en cuanto a la responsabilidad que me asignó sobre todo, pero bueno, también me dejó muy contenta el voto de confianza que hace al designarme a este lugar, ¿no? Para mí es muy importante, es una gran responsabilidad para con él, pero también sobre todo para con la sociedad. Y bueno, espero estar a la altura y estoy dejando todo de mí para tratar de demostrarlo. Es un cargo específico con una importancia concreta también, pero muy especial. Pero, ¿sentís que la política es tu vocación? Vos cuando te viniste del interior, también tenías resuelto, además de estudiar Derecho, Escribanía, vincularte al movimiento político. No, de hecho, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, a la política partidaria en sí apenas estoy incurriendo en ella. Tal vez mi vocación y la carrera que yo estaba haciendo fue lo que me fue inclinando hacia el trabajo con el área social, hacia la militancia con los movimientos sociales y en particular con el movimiento del no a la baja. Y bueno, y ese proceso que si bien lo que se vio fue muy poco, fue un periodo de tiempo muy corto, llevó más de 3 años y ocupó más de 3 años de mi vida. Y durante ese tiempo fui conociendo un aspecto de la política partidaria y de la militancia que personalmente no conocía y del cual no había participado y que se me hizo más interesante. ¿Y qué te gusta? Pensar en una carrera política yo no lo veo de esa manera, no lo veo de esa forma. Es decir, como yo le dije cuando empecé a apoyar a Daniel, surgió esta oportunidad, él me lo propuso, coincidía con lo que yo esperaba y con lo que yo deseaba para este periodo y para los resultados que me gustaría que ocurrieran en mayo. Y bueno, al ver que podía respaldar algo que yo quería que ocurra, me sumé. Es decir, me propuso ahora esta responsabilidad que está muy ligada a mi vocación, muy ligada a lo que yo vengo haciendo y que creo que puedo llevar adelante, la acepté. No implica que yo en este momento esté pensando, bueno, ¿cuál será el próximo paso? Creo que por ahora tengo bastante en lo que concentrarme antes de pensar a futuro. Claro, estás, digamos, ocupando un cargo de una dirección, es un cargo político, pero muy cerca de la sociedad civil y de sus necesidades. Y hablemos un poco de la competencia de la dirección que ocupás, porque es muy amplia en los hechos. Hablemos de alguna prioridad, al menos para el inicio de esta gestión.
Bueno, la dirección que ocupamos tiene dos grandes ramas, que es la división de salud y la división de políticas sociales. Salud implica todo lo que tiene que ver con servicios de atención a la salud, las policlínicas, la regulación alimentaria, la salubridad. Y está la doctora Annalise Verón a cargo de esa división. Estamos trabajando muy bien con los criterios que siempre quisimos trabajar, trabajando en equipo y con muy buena sinergia. Y en políticas sociales está Julio Calzada, y las políticas sociales están vinculadas a todas las políticas públicas que aplica la Intendencia en materia de género, de juventud, de infancia, para adultos mayores, para discapacidad. Si te tuviera que dar unos principales lineamientos, es seguir adelante con la búsqueda por la equidad en medida de políticas sociales, es decir, dar un paso más allá y avanzar en la igualdad de género, en la inclusión de las personas con discapacidad, de las personas que viven en Montevideo y también para puertas adentro de la Intendencia. Tenemos un desafío importante en nuestro departamento en particular que tiene que ver con eso, aplicar políticas transversales dentro de la institución y también hacia afuera. Y bueno, y en cuanto a materia de salud, ni que hablar, es muy importante el desafío de la coordinación con la política nacional, con el Sistema Nacional Integrado de Salud, y tratar de transversalizar las políticas de ambas divisiones que trabajen en conjunto. Hay muchos aspectos en los que ambas tienen que trabajar coordinadamente y lograr sobre todo que se vean los resultados reales en el territorio, ¿verdad? Que no queden en meras cuestiones de actos simbólicos o de presentaciones o de publicaciones o de lo que fuere, sino que repercutan en la calidad de vida de la gente. Y aprovechando de que el gobierno central, el gobierno nacional y en particular el de Montevideo son del mismo partido político, ¿se puede pensar en trabajar alineadamente con el MIDES, hablando del tema de inclusión, en fin, y con el Ministerio de Salud Pública, ocupado también de los temas de salud, o cada cual tiene sus planes independientes? No, sin duda, se puede y se debe pensar en trabajar en coordinación. Que sean ambos gobiernos, nacional y departamental, del mismo partido es una gran ventaja, pero aún si no lo fuere, es importante. Por poner algunos ejemplos nomás, con el MIDES tenemos compartida la coordinación de varios trabajos, con las personas en situación de calle, el trabajo con los clasificadores que trabajan en las plantas de clasificación de residuos, y así un montón de cosas más, ni que hablar la coordinación en políticas como desde la Secretaría de la Mujer o de la Secretaría de la Juventud, para no repetirnos y no sumar competencias que puedan ser contradictorias, pero además para complementarlos, para llegar allá donde no llega uno, llegar el otro. Y en materia de salud ni que hablar. De hecho, tuvimos hace unos días la primera reunión con el Ministerio de Salud Pública. Tenemos por parte de la Intendencia con el Ministerio varios convenios de colaboración en materia de medicamentos, de asistencia en determinados servicios. Y bueno, y la idea es profundizarlo para que, bueno, como te decía, complementarnos en la asistencia al servicio de la gente. Montevideo tiene una parte de su población sumergida viviendo en un contexto crítico, y en ese sentido, respecto por ejemplo a la situación de los asentamientos, ¿se va a profundizar más en que puedan acceder a policlínicas, a los servicios de salud esenciales? Sí, sin duda. Es un trabajo muy importante. Las políticas, y sobre todo en cuanto a salud y de las policlínicas en concreto, buscan, como te decía hoy, llegar a territorios, sobre todo a aquellos lugares donde hay una necesidad específica. Y en ese sentido, ¿cómo estamos hoy? Estamos bien, las policlínicas la verdad es que dan un servicio muy bueno, son muy reconocidas por la gente, no solamente en cuanto a atención a la salud, sino lo que se busca, y también lo queremos reforzar, es que sea un foco que nuclee a la gente y que la llame, pero no solamente para el servicio de primera atención a la salud, sino desde, por ejemplo, se acostumbra ahora a poner los juegos saludables para salud cardiovascular, promover de ahí salud sexual y reproductiva, que sea un centro más de convivencia dentro del barrio, dentro del municipio también. Y bueno, la verdad es que la gente tiene muy buena respuesta en ello, tiene gran expectativa también, es cuestión de seguirlo profundizando. En las últimas horas el intendente mantuvo una reunión con los recicladores. Sí, así es. Y es un tema que le ha costado resolver a los distintos gobiernos departamentales. Martínez aquí cuando estuvo previo a las elecciones, no, incluso después, cuando ya había sido electo intendente, contó uno de sus planes, muy ambiciosos por cierto, para reconvertir lo que es el trabajo del reciclador. ¿Qué frutos dejó la reunión que mantuvo el intendente con los representantes de la gremial? Fue muy buena la reunión. Lo que hicimos fue, UCRU nos presentó su
sus primeras preocupaciones al respecto, que tienen que ver, por ejemplo, con las zonas de exclusión que se estableció en Ciudad Vieja, que ya no permite circular carritos, con el cambio que han tenido ellos en su propio estilo de vida, por ejemplo, el cambiar de contenedores y que ya haya contenedores a los que ellos no pueden acceder para obtener residuos para clasificar, con las necesidades de algunas de las plantas de clasificación y a dónde ellos quisieran llegar. El proceso que se viene haciendo es muy complejo y todavía tiene muchos desafíos por delante, pero viene funcionando muy bien. Las plantas, en este momento hay 4 plantas y algunas de ellas son muy recientes, empezaron a funcionar apenas a fines del año pasado. Y hay un desafío que yo diría que tiene 3 aristas fundamentales por parte de la Intendencia: la limpieza de la ciudad, la movilidad, porque sabemos que, por ejemplo, los carritos inciden en la movilidad, y la calidad de vida de la gente, y en particular de los clasificadores, porque estamos hablando de su fuente de trabajo. Sí. Entonces, tratando de combinar esas 3 cosas, lo que se busca es avanzar en la limpieza, mejorar la movilidad desde este punto de vista, pero además pasar por un proceso socioeducativo, es decir, las plantas no son una mera fuente de trabajo, son una oportunidad para, ya sea, incluir a la formalidad el trabajo de clasificación, o también se dan herramientas para la reconversión laboral. En este momento, por ejemplo, se está planificando con el MIDES una capacitación para darle herramientas a las personas para que sea su elección y no ya una determinación de su vida y de su origen, si quieren seguir clasificando en condiciones formales con los derechos que todo trabajador debe tener, o si quieren tener otro tipo de trabajo. Sí, hablamos mucho, incluso Martínez, de modelos del exterior que ha estudiado al proyecto es muy ambicioso. Las líneas de acción se trazan entre diferentes direcciones por consenso y demás. Ahora, a la hora de aceptar el cargo, ¿cuál es la motivación personal, la más íntima quizá de Fabiana Goyeneche respecto a estos 5 años de gestión? Que tengo también preocupaciones respecto de Montevideo y de la población de Montevideo y de cómo vivimos todos los días, y creo que esta es una oportunidad de poner mi trabajo y mi esfuerzo al servicio de responder a esas preocupaciones y de hacer mi aporte a solucionar los problemas que veo y también a llegar a aquello con lo que uno sueña y que busca en la sociedad. ¿No temes que 5 años no sean suficientes? Siempre es posible, pero bueno, si fuera por esos temores nunca haríamos nada. Uno siempre dejaría todo inconcluso. Mencionaste hace un rato el interés que tenés porque Montevideo y la gestión municipal sea más inclusiva. De hecho, las características de la ciudad ha cambiado. Recién dábamos cuenta del parque, ¿no? El Parque de la Amistad, totalmente inclusivo, pero además también muchas calles, edificios públicos modificaron su estructura para hacerlo inclusivo o accesible, mejor dicho. Pero también hablaste de igualdad de género. ¿Estamos tan mal en Montevideo respecto a ese tema? Estamos mal. ¿Sí? ¿En dónde lo advertís fundamentalmente? En la desigualdad que hay a nivel laboral, a nivel salarial, por ejemplo. Las mujeres suelen tener mucha más capacitación en sus distintas carreras, en sus distintas profesiones, y sin embargo la brecha salarial es muy importante. Ni que hablar cuando empezamos a ver interseccionalidades, es decir, cuando una mujer, además de mujer, es joven o es adulto mayor o tiene una discapacidad o es afrodescendiente, esas diferencias se aumentan exponencialmente. Ni que hablar en la violencia de género, todavía tenemos problemas muy grandes en cuanto a la violencia aplicada hacia las mujeres, incluso afortunadamente en el sentido de la exposición, lamentablemente en el sentido de que ocurra, hemos visto la cantidad de homicidios que han ocurrido sobre mujeres en este año, que estamos en un vergonzoso y vergonzante lugar de récord de muertes de mujeres, y también en cosas más cotidianas de la vida diaria, que se ve como que las mujeres todavía les cuesta muchísimo y mucho más esfuerzo que a los hombres llegar a lugares de centro de decisión, a lugares de jerarquía a nivel público y a nivel privado. Eso te iba a decir, a nivel público, dentro de la Intendencia se puede modificar la realidad. Tal vez se haya modificado y ante una misma tarea, una misma obligación, reciban la misma remuneración hombres y mujeres. Tú sabrás, me dirás si sí o si no. Pero ¿cómo a través de una gestión municipal se puede cambiar un vínculo entre privados? Y se aplican distintas cosas. La Secretaría de la Mujer de la Intendencia en concreto va por el 3er plan de igualdad de género, que promueve diferentes políticas que buscan incidir en el ámbito de la calidad de vida de toda la gente, indistintamente público o privado. En el ámbito privado en específico, lo que se busca hacer es, por ejemplo, capacitaciones, procesos de sensibilidad en la materia, para promover cosas que muchas veces tienen que ver con el propio desconocimiento.
Y ni que hablar, por ejemplo, se busca a través de las Como una Mujer dar un espacio a las mujeres que son víctimas de la violencia de género para que tengan asistencia jurídica, psicológica, social, porque muchas de estas mujeres que sufren la violencia de género necesitan de un montón de herramientas que no tienen para poder liberarse de esa situación. Hablabas de inclusión social y pensé también que bueno, la Intendencia tiene la Secretaría de Gestión por la discapacidad, exactamente, y también pensando que recientemente asumió una nueva directora de Cultura. ¿No hacen falta más espacios integradores, pensando en lo que puede ser también espectáculos para las personas que tienen discapacidades? Sí, absolutamente. De hecho, uno de los desafíos que nos implantamos desde el primer día en la Intendencia es el trabajo transversal, es decir, que no esté cada departamento en su mundo trabajando y en su propia competencia específica, sino combinar estos trabajos. Curiosamente, mira, anoche veía en internet una publicación sobre algo que se está haciendo en España, que se están haciendo réplicas de algunas obras de arte del Museo del Prado con relieves para que las personas con ceguera puedan apreciarlas. Y le mandé el link a la directora de Cultura mostrándole a ver si se le parecía algo interesante. A las dos nos encantó la idea. Todo el tiempo estamos compartiendo ideas y ni que hablar en la planificación ya más concreta para tratar de incidir. Por ejemplo, en cuanto a las políticas sociales es muy importante incidir en los distintos programas de la cultura para que la gente con discapacidad tenga acceso. En materia de género, desde los llamados públicos cuando ingresan los trabajadores, las licitaciones, uno a veces no tiene noción de la importancia de aplicar la perspectiva de género, o en el plan de movilidad, la directora de movilidad en la encuesta que va a llevar adelante el departamento va a tener que tener en cuenta la perspectiva de género en cuanto a las preguntas que vaya a hacer, porque no es la misma manera cómo se transporta, cómo usa el transporte público o el transporte privado una mujer que usualmente en nuestra sociedad tiene a cargo la tarea de cuidados de los niños o de las personas mayores que un hombre. Entonces, el gran desafío, sobre todo si queremos dar pasos firmes y permanentes, es trabajar, sí, de forma coordinada y transversal. Y en cuanto a las personas con discapacidad, ni que hablar en la cultura, en la movilidad, y bueno, hasta incluso en arreglar las veredas tenemos que tener en cuenta las necesidades de personas mayores, de niños, de personas con discapacidad y de todo. Ya hace unos cuantos años estás en Montevideo, ahora llevando adelante una gestión en la Intendencia de Montevideo, lo que implica que estés metida en cuerpo y alma en la realidad de la capital. ¿Extrañas el interior? Se extraña. ¿Sí? Yo siempre digo que sea que esté yendo a Paysandú, que es donde soy yo, o a Montevideo, siempre estoy volviendo a casa. Sobre todo porque tengo mi familia allá. Trato de ir lo más seguido posible y bueno, y es un lugar en el que crecí, que le tengo mucho cariño, pero bueno, hoy construí mi vida acá y también estoy muy contenta y Montevideo me encanta. Muy bien. Bueno, Fabiana, un placer haberte recibido aquí en Buen Día Uruguay. Un gusto. Esperamos para seguir charlando de los temas que hacen el interés de los ciudadanos. Cómo no. Muchísimas gracias. Gracias por la visita.